Hace unas décadas, Irlanda era un país relativamente pobre y aislado del resto del mundo, lo que llevó a muchos de sus ciudadanos a emigrar en busca de mejores oportunidades. La hambruna azotó al país, causando la muerte de muchas personas y afectando a varias generaciones. La situación solo empeoró con la industrialización en otros lugares de Europa, dejando a Irlanda rezagada debido a la escasez de recursos naturales y malas políticas económicas. Durante mucho tiempo, fueron considerados una sociedad agraria atrasada. Incluso en la década de 1970, Irlanda seguía estancada, con estándares de vida por debajo del promedio y la emigración como la única esperanza de encontrar oportunidades. Sin embargo, algo sorprendente sucedió. Hoy, Irlanda es el segundo país más rico del mundo y sus ciudadanos son considerados bien educados, prósperos y felices. Esto es realmente notable, considerando que Irlanda no posee ventajas naturales o recursos abundantes como otras naciones ricas. No tiene petróleo como Noruega o Qatar, ni una población pequeña como Luxemburgo, que facilitaría un crecimiento rápido. Además, Irlanda no es tan educada o históricamente rica como Suiza. La economía de Irlanda parece desafiar la lógica al crecer a tasas sorprendentes para un país altamente desarrollado. Ahora, Irlanda se encuentra entre los países con mayor índice de desarrollo humano y poder adquisitivo, y ha atraído a miles de inmigrantes, con alrededor del 12% de la población siendo inmigrantes. La pregunta es, ¿cómo logró Irlanda este rápido desarrollo económico? ¿Es demasiado bueno para ser verdad? ¿Esta transformación es realmente un milagro económico? Bueno, quédate conmigo en este vídeo, que te lo contaremos todo. Ya sabes, ¿verdad? Prepara esas palomitas, dale al botón de me gusta y vamos allá. En el siglo XIX, la vida de los irlandeses fue extremadamente difícil bajo el dominio del Imperio Británico. El país fue explotado y su gente tratada como ciudadanos de segunda clase. La economía irlandesa era bastante anticuada, con alrededor del 90% de la población trabajando en la agricultura, principalmente para su propia subsistencia. Un hecho que agravó la situación fue la tradición de dividir la tierra por igual entre los hijos, lo que resultaba en parcelas cada vez más pequeñas con cada generación. Esto llevó a una producción ineficiente y menos comida disponible, ya que las pequeñas propiedades no tenían recursos para invertir en mejores herramientas o para asignar mano de obra de manera eficiente. Además, la falta de carbón, hierro y capital suficiente hacía imposible la industrialización como en los países vecinos. Unos 70 años después de la hambruna, cuando la parte sur de Irlanda se independizó a través de una guerra sangrienta en 1922, la situación no mejoró significativamente. La independencia llegó con costos significativos, incluidos daños a la economía y conflictos con el Imperio Británico, su antiguo gobernante y principal socio comercial. Mientras la Gran Depresión asolaba el mundo, Irlanda, desprevenida y ya debilitada, sufrió aún más. La búsqueda de una solución los llevó a observar a la Unión Soviética comunista, la única nación industrializada que logró prosperar gracias a su autosuficiencia, alejándose de los impactos externos y protegiendo su economía aislada de los bancos y el comercio internacionales. En su búsqueda por liberarse del control británico y superar la pobreza, Irlanda decidió aprender de los soviéticos y adoptar políticas proteccionistas para hacer su economía autosuficiente. El gobierno tomó el control de grandes empresas y limitó las inversiones extranjeras y el comercio. Sin embargo, el aislamiento económico y el proteccionismo suelen llevar a problemas. Esto tuvo consecuencias devastadoras. La situación ya no era óptima, ya que Irlanda estaba poco industrializada y tenía escasez de recursos y mano de obra para impulsar todas las industrias necesarias. Como resultado, la economía se contrajo aún más, llevando a condiciones terribles y obligando a 500.000 de irlandeses a abandonar el país en solo una década. La mayor pérdida ocurrió cuando el país perdió el crecimiento económico de la Europa de la posguerra, debido a sus políticas proteccionistas. Para finales de la década de 1950, Irlanda estaba aún más rezagada en comparación con el resto de Europa que cuando obtuvo la independencia. En 1958, se hizo necesario un cambio y las políticas económicas fallidas necesitaban ser corregidas. Con el primer ministro Sean Lemas y el plan de desarrollo económico del economista T.K. Whitaker, Irlanda comenzó a abrirse al mundo industrializado. Las empresas estatales fueron privatizadas nuevamente,
Se incentivó la inversión extranjera y las barreras comerciales se redujeron gradualmente. Este nuevo camino permitió a Irlanda abrazar la prosperidad y avanzar hacia un futuro económico más prometedor. En este momento histórico, uno de los momentos más destacados fue la creación de la zona franca en el aeropuerto de Shannon, una área especial donde las empresas no pagaban impuestos sobre la producción de bienes hasta que salían de la región. Esta idea innovadora permitió a las empresas evitar los altos aranceles de la época y atrajo a gigantes multinacionales como De Beers, Intel y Gas. Gas, en particular, contribuyó a convertir a Irlanda en un centro de aviación, donde actualmente alrededor del 60% de todas las aeronaves de pasajeros en el mundo son alquiladas por empresas irlandesas. Además, Irlanda redujo significativamente su tasa impositiva corporativa y, con la ayuda de la Agencia de Desarrollo Industrial, ofreció incentivos generosos para atraer empleos de calidad a la economía local. Aunque hubo algunas dificultades con regulaciones estrictas para contratar y despedir trabajadores irlandeses, la apertura a los mercados globales fue un éxito, y la economía experimentó un crecimiento significativo por primera vez. Al mismo tiempo, Irlanda buscaba unirse a la Alianza Económica Europea, precursora de la Unión Europea. Esta asociación abriría puertas para el comercio más allá del Reino Unido, del cual Irlanda se había vuelto nuevamente excesivamente dependiente. Y con la implementación de la educación gratuita en 1967, que elevó considerablemente los niveles educativos en general, Irlanda finalmente estaba en el camino correcto para romper el ciclo de pobreza que la había afectado durante siglos. El futuro parecía prometedor para el país. Sin embargo, cuando la década de 1970 se acercaba, Irlanda enfrentó una serie de crisis que frustraron sus esperanzas de un futuro próspero. El gasto gubernamental descontrolado, dos crisis internacionales del petróleo, una excesiva dependencia de la economía británica, importantes huelgas bancarias y altos impuestos para la clase media, llegando al 60%, debilitaron la economía, llevándola a la estancación. Las 2 décadas siguientes estuvieron marcadas por un escenario desolador, un desempleo extremo, una alta inflación y una enorme deuda pública. Cada año, cerca de un 1% de la población emigraba del país. El rendimiento económico de Irlanda fue considerado uno de los peores de Europa Occidental, quizás de toda Europa, en el siglo XX. Fue entonces cuando Irlanda decidió cambiar nuevamente. Abrió aún más su economía, reduciendo significativamente los impuestos para trabajadores y empresas. Con esto, atrajo más inversiones extranjeras de grandes corporaciones, buscando maximizar los beneficios para los trabajadores irlandeses. De manera innovadora, reformó regulaciones laborales para hacer más flexible la contratación y despido de trabajadores. Estos esfuerzos, combinados con circunstancias únicas, impulsaron uno de los milagros económicos más impresionantes de la historia. En menos de una década, Irlanda pasó de ser una de las naciones más pobres de Europa Occidental a una de las más ricas. Se convirtió en el tercer país más amigable para los negocios en el mundo, superando expectativas y demostrando que la determinación y las elecciones estratégicas pueden cambiar completamente el destino de una nación. En 1993, Irlanda se unió a la Unión Europea y al mercado único, lo que trajo grandes ventajas para el país. La reducción de la burocracia facilitó el comercio entre los miembros de la Unión Europea, lo que resultó en un increíble aumento de 4 veces en el valor de las exportaciones agrícolas irlandesas. Además, Irlanda recibió subsidios y préstamos para mejorar su infraestructura educativa e invertir en capital humano. Pero lo más importante fue que Irlanda se convirtió ahora en una puerta de entrada al mercado europeo, atrayendo corporaciones multinacionales que buscaban evitar tarifas e impuestos. La combinación de bajos impuestos corporativos, una fuerza laboral educada y que habla inglés, y una ubicación estratégica entre Estados Unidos y Europa, hizo que Irlanda fuera muy atractiva para las empresas estadounidenses para establecerse o expandir sus negocios. Sectores como la manufactura de alta tecnología, la investigación y el desarrollo, y los servicios financieros florecieron en el país. La inversión extranjera en Irlanda aumentó de manera impresionante, impulsando la economía y reduciendo drásticamente el desempleo. Los salarios también aumentaron considerablemente, y la reducción de los impuestos sobre la renta dejó más dinero en el bolsillo de los ciudadanos irlandeses, estimulando el consumo y el crecimiento económico. A medida que las empresas acumulaban beneficios en el país,
El gobierno incentivaba la reinversión de estos recursos, creando un ciclo positivo de inversión continua. Una política también adoptada en Singapur, otro país que estuvo controlado por el Reino Unido. En poco tiempo, la economía irlandesa creció casi 6 veces, convirtiéndose en una de las naciones más ricas del continente, y superando en un 40% el ingreso de su antiguo gobernante británico. El país experimentó una transformación impresionante, alcanzando un éxito económico notable. Sin embargo, este crecimiento vino acompañado de algunas desventajas. La economía se volvió altamente dependiente de las corporaciones estadounidenses, los bancos de Estados Unidos y las bajas tasas de interés. Esto dejó a Irlanda extremadamente vulnerable a las fluctuaciones de la economía global. Además, la desigualdad de ingresos aumentó significativamente, aunque aún era menor que el promedio europeo. Uno de los mayores problemas fue el aumento del costo de vida, a medida que la población crecía y los ingresos disponibles aumentaban rápidamente. La falta de supervisión gubernamental y las bajas tasas de interés llevaron a una enorme burbuja inmobiliaria. Las deudas privadas crecieron y Irlanda se convirtió en el segundo país del mundo con la mayor media de deudas domésticas. Cuando la Gran Recesión golpeó al mundo y el mercado inmobiliario de Estados Unidos colapsó en 2007, Irlanda sufrió duramente. Los precios de la vivienda cayeron en Dublín. Los bancos enfrentaron una crisis debido a los incumplimientos generalizados y el desempleo se disparó, lo que resultó en despidos masivos. La economía del país se contrajo en casi una cuarta parte, y ante la posibilidad de quiebra, el gobierno irlandés solicitó un gigantesco rescate financiero, de 67.000 millones de euros al FMI y la Unión Europea, equivalente al 40% del PIB de Irlanda. A cambio de este dramático rescate, el gobierno adoptó medidas de austeridad rigurosas, como una reducción significativa de los salarios de los funcionarios públicos y el cierre de instituciones gubernamentales. A pesar de las dificultades, la economía comenzó a estabilizarse y a crecer modestamente a partir de 2013. Irlanda aprendió de las dolorosas lecciones de esta crisis y buscó fortalecer su economía, buscando una mayor estabilidad y seguridad para el futuro. El milagro económico de Irlanda parecía haber llegado a su fin, pero algo extraordinario sucedió en 2015. La economía irlandesa reportó un impresionante crecimiento del 26% en solo un año. Esto llamó la atención de los economistas, ya que una tasa tan alta de crecimiento para una nación ya desarrollada parecía improbable. Pronto se sospechó que algo estaba sucediendo, y esas sospechas resultaron ser ciertas. Ese año, Apple realizó una enorme transferencia de 300.000 millones de dólares en activos intangibles a su subsidiaria irlandesa como parte de un esquema de evasión fiscal que había estado ocurriendo durante décadas. Este esquema no era único. Varias grandes corporaciones multinacionales de Estados Unidos también utilizaban a Irlanda como paraíso fiscal. Desde finales de la década de 1980, el país se convirtió en uno de los mayores centros de evasión fiscal del mundo. Cuando se tomaron medidas para poner fin al famoso esquema de evasión fiscal conocido como doble irlandés, en 2014, esto llevó a una ola de reestructuraciones corporativas. Como resultado, una gran parte del PIB de Irlanda fue inflada por ingresos que, en realidad, no contribuyeron a la economía del país, siendo solo artificios estadísticos relacionados con la evasión fiscal. Esto arrojó una nueva luz sobre la economía, y aumentó la presión internacional para que Irlanda aumentara los impuestos corporativos, y pusiera fin a sus esquemas fiscales. Consecuentemente, hasta 2020, Irlanda cerró completamente sus principales lagunas fiscales, buscando una mayor transparencia y justicia en su política fiscal. Esta transformación fue un paso importante para combatir la evasión fiscal y establecer una imagen más justa y sostenible para la economía del país. Esto significa que los beneficios económicos especiales de Irlanda han terminado, ¿y todas las multinacionales que la enriquecieron se están yendo? La respuesta es no. La atracción de inversiones extranjeras, especialmente a gran escala como lo hizo Irlanda, no se limitaba solo a tener impuestos más bajos. La verdad, Irlanda nunca ha tenido la tasa impositiva más baja desde el principio. Hoy en día, estas empresas optan por quedarse en Irlanda, porque ya han invertido enormes sumas en la construcción de infraestructura, y porque encuentran una fuerza laboral altamente calificada y educada, difícil de encontrar en otros lugares. A pesar del cierre de las lagunas fiscales, Irlanda sigue siendo un país altamente favorable para los negocios, lo que la convierte en un lugar perfecto para operaciones globales. En esencia,
Las empresas se quedan en Irlanda porque no hay otros lugares tan atractivos que justifiquen el costo de un cambio. Aunque la economía del país está sobrevalorada y sigue estándolo, la llegada de empleos bien remunerados y especializados ha mejorado la situación de los irlandeses. Y es por eso que el país ha estado atrayendo a inmigrantes, ya que allí encuentran buena remuneración y calidad de vida. Años de inversión han abierto oportunidades que antes eran impensables. Sin embargo, el alto costo de vida aún afecta a sus ciudadanos, especialmente a aquellos que no trabajan en posiciones altamente calificadas o no están en la nómina de empresas extranjeras. La historia económica de Irlanda, en última instancia, se reduce a tomar decisiones políticas correctas, combinadas con mucha suerte. Algo muy similar a Singapur. Pero también muestra que las cifras del PIB, por sí solas, a menudo no son suficientes para medir la verdadera prosperidad de una nación. Echa un vistazo también a cómo Uruguay está destacándose en América Latina. Como siempre, muchas gracias por ver.